manera ininterrumpida y que pues busca, digamos, poner en discusión y visibilizar las diferentes perspectivas que sobre los temas que involucran a la escuela, a las maestras y a los maestros, pues van emergiendo en el día a día y en el quehacer de lo que va pasando en nuestro sistema educativo. Como muchas y muchos de ustedes saben, el magazine Aula Urbana ha venido teniendo una evolución muy importante. Era inicialmente una gacetilla de tiro y retiro que llegaba a todos los colegios, que se imprimía, pero pues con la oportunidad también que surgió con la pandemia, pues vimos cómo el magazine se podía volver un medio más interactivo, más accesible, que pudiera llegar a otras audiencias. Este año logramos además su indexación en Publindex, perdón, en Latindex, para que también en otros repositorios, en otras latitudes más allá de nuestro distrito capital, pues se puedan leer las reflexiones de expertos, expertas, maestras y maestros. El número 130, en esa misma línea, está enfocado en hablar de algo que está muy en boga. Y está en boga porque, no porque sea nuevo, porque digamos que la inteligencia artificial, como muchos de ustedes y muchas ya lo habrán visto en diferentes lugares, pues la inteligencia artificial ya tiene sus décadas de desarrollo, ¿no? Vienen muchos científicos y científicas trabajando alrededor del tema, pero pues en los últimos 8 o 9 meses ha sido como que nos llegó a la vida cotidiana, ¿no? Y pues eso plantea unos retos, unos desafíos y unas necesidades de pensarnos, repensarnos y de aprender sobre nuevas cosas. Entonces, ese es el tema, cómo llega la inteligencia artificial particularmente al aula de la educación inicial, de la básica y de la media, que es un poco pues la audiencia principal del trabajo y el quehacer del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. El magazine ya lo pueden encontrar en nuestra página web y en nuestro Centro de Recursos para la Investigación y la Innovación Educativa CRIE, y tanto en su versión PDF a través de la plataforma OJS como en la versión interactiva, que además este año tuvo una evolución también para hacerlo más accesible, para que cumpliera, digamos, con los criterios de que fuera responsivo, que lo pudiéramos navegar en diferentes dispositivos. Y pues en esa lógica, pues invitadas e invitados todos a leerlo, a consultarlo, a compartirlo. Quiero darle la bienvenida muy especial a quienes nos acompañan hoy en el panel y con quienes vamos, digamos, a discutir sobre esas ideas que ellas y ellos han plasmado en el magazine número 130, el magazine Aula Urbana. Nos acompañan hoy el profesor, el maestro Wilson Hernán Pérez del Colegio Jorge Gaitán Cordés de la localidad de Engativá, quien fue recientemente premiado como el mejor profesor de la Copa Mundial Teachers Cup 27 que se realizó en Egipto. A la maestra Jimena Fajardo, doctora en educación, creadora, entre otras, de herramientas tecnológicas y comunicativas para la enseñanza. A Sandro Jiménez, que es el doctor en ciencias sociales y es el actual director académico de la Red Nacional Académica y Tecnológica Avanzada Renata. A Natalia Suárez, profesional de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de nuestra Secretaría de Educación. Y por supuesto, a nuestro director, Jorge Alfonso Verdugo, a quien le cedo la palabra para que nos dé un mensaje en este día de lanzamiento de nuestro magazine Aula Urbana 130. Jorge, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes a todos los profesores y profesoras que nos acompañan al lanzamiento de este magazine Aula Urbana. Y un saludo muy especial a los panelistas, quienes vamos a conversar sobre este tema tan importante de inteligencia en la escuela. Un saludo al profesor Wilson, que está en el colegio, a Sandro de Renata. Nos acompaña también la doctora Jimena Fajardo y a Natalia, de la Secretaría de Educación. Entonces, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en el lanzamiento de este número 130 del magazine, que ya se ha convertido en un escenario de conversación de los docentes del distrito, donde ellos presentan sus innovaciones, presentan sus experiencias pedagógicas y se ha convertido en un espacio para
una reflexión pedagógica sobre temas centrales en la escuela. Y este tema de inteligencia artificial hoy es un reto y es muy importante que desde el aula, que desde la política educativa, que desde los centros de investigación nos preguntemos qué está pasando y miremos cómo acercamos a los jóvenes a estos temas, a los jóvenes y a los profesores, qué es la inteligencia artificial, cómo la podemos usar, cuáles son los beneficios, las potencialidades de la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar efectivamente en el campo educativo y lógicamente toda esta mirada también desde una reflexión ética de cómo efectivamente la inteligencia artificial ayuda a seguir consolidando una educación inclusiva y en equidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las profes y profesoras que están atentos al lanzamiento del magazine. Y también aprovecho para decirles que este tema lo estamos abordando desde el instituto y, por ejemplo, en nuestra nueva corte de cursos virtuales de la plataforma Escuela de Maestros y Maestras que Innovan, tenemos un curso de inteligencia artificial, big data y gamificación para acercar a los profesores a este tema. Entonces, la idea es que quienes vean este video puedan estar, ojalá también, además de acercarse a través del magazine Aula Urbana, poderse acercar a través del curso que estamos ofreciendo en la escuela, en la plataforma de Escuela de Maestros y Maestras que Innovan. Pues muchas gracias, profes, por su espacio, por su tiempo y estaremos muy atentos a esta conversación de inteligencia artificial en la escuela. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en esta semana en inscripción justamente para la segunda cohorte de nuestra oferta de formación en la Escuela de Maestros y Maestras que Investigan e Innovan, donde está el curso que mencionaba Jorge, pero también tenemos cursos en sistematización de experiencias pedagógicas, tenemos cursos en escritura académica y creativa, tenemos un curso enfocado a la creación de contenidos audiovisuales con teléfonos móviles para los profes. Entonces, invitadas, invitados todos quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live a que conozcan la oferta y se puedan inscribir a, digamos, a estas posibilidades de formación y de también, digamos, de actualización de conocimientos para afrontar los retos que nos plantea la escuela hoy. Tenemos ya 30 personas conectadas en la transmisión en este momento. Les hemos dejado en el chat de la transmisión el enlace para que puedan dejar ahí su asistencia y su participación y que puedan estar en nuestras bases de datos para que reciban también información muy, digamos, de primera mano. Se me había olvidado presentar a alguien muy importante que está en la mesa y es el profe José Cabrera. Él es asesor de la dirección del instituto y quien nos va a acompañar esta tarde en la moderación del panel que tendremos con nuestras invitadas e invitados. Pero antes de eso, y como es habitual en este lanzamiento del MAU, pues queremos que quienes nos siguen en la transmisión conozcan este número que está, digamos, pensado de principio a fin en clave de acercarnos a la inteligencia artificial. Van a encontrar ustedes en nuestra versión interactiva y en PDF nuestras tradicionales secciones, Aula Fondo, donde tenemos una entrevista con la viceministra de las TIC, Cindy Carolina Bernal, quien es además maestra del distrito, ganadora como mejor maestra iberoamericana y quien está ahora asumiendo el reto de acompañar esta cartera del Gobierno Nacional en los temas de transformación digital y quien es además consejera permanente del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Ahí está una entrevista a profundidad sobre cuáles son los retos que tenemos como maestras, como maestros, frente pues, a la incursión de la inteligencia artificial en la escuela. Tenemos en nuestra sección Aula Vanguardia artículos donde recogemos, digamos, los textos, por ejemplo, de Sandro, que está aquí con nosotros, de Natalia y Julia, la directora de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría, sobre Aprendia, que es la apuesta y, digamos, las orientaciones que desde la Secretaría se han, digamos, construido para acercar el tema de la inteligencia artificial a las maestras y los maestros de los colegios oficiales de Bogotá. Tenemos el texto también
de la profe Jimena y de otras maestras y maestros e invitados que nos cuentan ahí, digamos, sus reflexiones y sus apreciaciones y esas hojas de ruta que van viendo y vislumbrando alrededor del tema que nos convoca. Tenemos en la sección Aula Abierta una historia en la que el protagonista es precisamente uno de nuestros panelistas también, el profe Wilson Hernán Pérez Correa, que como les decía es del Colegio Jorge Gaitán Cortés de la localidad décima de Engativá y quien tiene una trayectoria muy importante en todo esto, digamos, de ser un profe 4.0. Entonces, invitados a que conozcan esta crónica muy importante sobre el recorrido que este maestro con sus estudiantes en este colegio oficial de Bogotá ha hecho alrededor del tema de la incorporación de las TIC en su aula, en sus aulas de clase. Tenemos además en esta edición una sección bien interesante, el aula invita, que normalmente es un espacio para que quienes no lo saben, pues es una invitación a cosas, a consultar contenidos, libros. Esto. En este caso es una invitación a mirar qué tanto sabemos. Entonces, con ayuda de inteligencia artificial en el equipo de comunicaciones del IDEB, creamos un recurso en el que las maestras y los maestros pueden probar qué tanto saben sobre la inteligencia artificial y, digamos, las preguntas las construimos con una inteligencia artificial y utilizamos un desarrollo web que también, digamos, les va a permitir conocer a profundidad, pues, qué tanto saben y de paso aprender, porque pues es una prueba de error también y les permite probar las veces que sean hasta que apropiemos un poco esos conocimientos básicos para acercarnos a lo que es la inteligencia artificial. Y pues como es un formato interactivo, pues no puede faltar la sección El Profe Soy Yo, y es donde las maestras y los maestros nos han compartido sus voces, sus reflexiones y lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, ahí hay muchas maestras y maestros que han estado en los procesos de acercamiento y de inmersión práctica a la inteligencia artificial, compartiéndonos sus experiencias de viva voz a través de un video y de lo que ellas y ellos están haciendo en las diferentes localidades de la ciudad. Y pues a modo, digamos, también de experimentación, porque pues todos estamos aprendiendo. En el instituto nos la jugamos por hacer una editorial un poco distinta esta vez. Eh, y le propusimos al director, a Jorge, que hiciera una editorial utilizando la inteligencia artificial. Entonces van a encontrarse con una grata sorpresa y una invitación a la lectura, y a la exploración del magazine en un formato en el que, utilizando inteligencia artificial, hicimos que Jorge se volviera un avatar y a través de la inteligencia artificial, pues pudiera eh, hacer esta invitación a la lectura. Esta es básicamente Hola una a todas. experiencia, digamos, inmersiva, práctica, obviamente, como todas y todos, aprendiendo y descubriendo las posibilidades que nos permite estos desarrollos. Entonces, invitadas, invitados todos a visitarla, pueden entrar a www.idep.edu.co y navegar nuestro magazine, compartirlo, comentarlo y, por supuesto, animarse a que en los próximos números sean ustedes quienes nos ven, las personas que estén ahí escribiendo, publicando y compartiendo sus reflexiones sobre las temáticas que vayan emergiendo y que sean importantes que conversemos. Con esta invitación, entonces, voy a cederles ya la palabra a José, a Jimena, a Natalia y a Sandro para que conversemos alrededor de unas preguntas básicas y orientadoras y pues que tengamos una conversación muy agradable. Bienvenidas y bienvenidos, profe José, el micrófono es suyo. Bueno, estamos, aquí estamos, ¿se escucha bien? El audio perfecto. Entonces aquí estamos, bueno, entre profes, entre inteligencias naturales, aquí no somos ninguno avatar. Bueno, por lo menos en esta emisión en directo ustedes no van a encontrar todavía avatars. De pronto, si ustedes reeditan, pues nos van a poder mejorar nuestra presencia y nuestra guapura como avatars. Es un gusto para el IDEP que tengamos este espacio de conversación, ¿no? Es raro que uno encuentre, cuando uno encuentra un equipo multidisciplinar debatiendo sobre el tema de la inteligencia artificial, acuerdos. Bueno, también nosotros los invitamos y a veces uno tiene sus hijos de quién invita, no, pero creo que hay este objeto, si ustedes recuerdan, el motor de Google estaba mirando ahorita, ¿cuándo es la fecha de motor de Google? 98, estaba listo el motor de Google, pero la gente lo conocimos como en el 2003, 2002, y esa era ni siquiera una casillita, ni siquiera el principal era Altavista, si ustedes recuerdan era Altavista, y uno, wow, todo esto lo puede hacer, todo lo podemos buscar.
esta generación tan joven alcanzamos a consultar las páginas del directorio telefónico. Yo todavía lo tengo y espero que en unos años valga bastante y lo pueda revender en eBay o en Mercado Libre. Perdón la propaganda. Pero era una sorpresa enorme. En el 2005, creo 2005-2006, hay una película sobre eso, la creación de Google Maps que permitía el Street View. Eso era fantástico. De hecho, hoy cuando uno empieza al Street View es, wow, ¿cómo puedo estar allí? Si se ponen las gafitas del casco de realidad virtual que hoy valen 30.000 pesos o uno las puede armar con los cartones y compran simplemente los lentes, todavía se maravilla. Esos 15 o 20 años atrás, nadie imaginaba que íbamos a estar en este punto de lo que llamamos el top de las inteligencias generativas. Obviamente les falta mucho a la inteligencia artificial, porque esta inteligencia natural está en un cuerpo, está incorporada, está en interacción con otros, tiene multiplicidad de sensores en este cuerpo de temperatura, de posición, de ubicación, de interacción, y está leyendo a todos los demás. Así que es una inteligencia muy compleja, unos sistemas dinámicos bastante complejos. Eso es la historia del desarrollo humano. Para que llegara la inteligencia artificial a este punto, tuvo que pasar 4 o 5 revoluciones claves. Uno de esos es la revolución cognitiva, que nos muestra cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras redes neuronales, y todavía nos falta mucho trecho para saber cómo funciona realmente nuestro cerebro. Pero eso ha sido buena parte de la revolución de la última década, que es estas últimas versiones que tenemos de inteligencia artificial. Y tenemos muchísimas preguntas. Creo que este es el momento donde nos maravillamos como en esa época aún más. Es como una caja de Pandora. De la caja de Pandora, recuerden, salen de todo, ¿no? O sea, cosas buenas, malas, regulares, angelitos y demonios. También hay una narrativa muy compleja sobre que nos va a destruir, nos va a ayudar, nos va a apoyar. Entonces, es este universo de preguntas que hemos formulado como propuestas de temas para nuestros panelistas. Así que vamos a hacer un recorrido por un conjunto de cuántas preguntas, 5 preguntas. Así que vamos a tener, y ahí vienen las reglas de juego de esta inteligencia natural. Espero que no se nos pase porque no se entretiene en la conversación. Pero bueno, tenemos tiempo al aire limitado. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas. A cada uno le voy a dar más o menos, yo creo que unos 2 minutos de respuesta. Yo después hago una síntesis a ver hasta dónde pueda. Si hay algo controversial, pues nos lo vamos planteando. Vamos como conversando a ver hasta dónde sale la dinámica. Así que voy a lanzar una pregunta en los guiones. Uno prepara los guiones así como para que haga todo chusco, todo chévere. Es una pregunta que parecería obvia una idea. Sí, claro que sí. La primera es, ¿incluimos la inteligencia artificial en la escuela? ¿Sí o no? Uno dirá, bueno, parece que ya estamos jugándonos a que, ¿cómo la verían ustedes? ¿La incluimos? ¿No la incluimos? Ese por qué nos interesa mucho. Vamos a empezar por el lado de acá, por Jimena. Muchas gracias, José. Bueno, un saludo para todos, todas. Muchas gracias por la invitación. A tu respuesta digo sí, la incluimos. De hecho, ya la estoy vinculando actualmente en la institución donde laboro. Creo que es importante eh, dar como esos espacios en la escuela para generar ese debate, ese análisis crítico con los estudiantes, con las estudiantes, con las familias de ellos y con toda la comunidad educativa. Em, Todo ha sido un proceso, tú lo has comentado, y ha sido pues igual con todos los avances tecnológicos que hemos tenido en la escuela. Un ejemplo de ellos que lo citaba en el artículo es la calculadora, y creo que no hay que demonizarlo, sino al contrario, hay que acercarse, hay que conocerlo y ver cuáles son las ventajas y desventajas, y en esa medida pues poder generar estrategias pedagógicas, didácticas, lograr también dentro de ese acercamiento y a propósito que comentaba esas ventajas, mirar qué tipo de alternativas, de aportes nos puede generar utilizar esas herramientas, y también cómo debemos evitar prevenir ciertas situaciones en donde puedan generarse riesgos, en este caso, por ejemplo, hacia los estudiantes, ¿no? Las estudiantes. Entonces, en esa medida pienso que sí, hay que vincularla a la escuela, por supuesto, hay que generar a partir de allí pues ese espacio de conocimiento y de aportes desde los mismos jóvenes, niñas, niños, y pues nosotros los docentes debemos también estar a la vanguardia de este tipo de herramientas que contribuyen bastante a la educación. Formulamos la pregunta a Sandro. Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Muy interesante
experimento, encuentro, conversación. Este es un sí extraño, es sí, solo sí. No creo que pueda ser un sí, es un sí, solo sí. Primero, sería muy riesgoso que tratemos esto como otra herramienta más que se va a incorporar. Llevamos cerca de 2 décadas incorporando herramientas y habría que preguntarse qué tanto se ha movido la experiencia de enseñanza y aprendizaje por haber incorporado tantas herramientas. Entonces, el sí solo sí es entender qué es lo que se está transformando. Y recuerden que este sentido de la revolución que estamos ocurriendo, o sea, esto no es simplemente un poco como apareció la calculadora o el televisor, porque es que eso no implica un cambio de era. Porque el cambio de era ocurrió cuando se introdujo y se generalizó la electricidad. Esto tiene ese nivel de impacto de profundidad. Pensemos que las revoluciones, como lo dice Floridi, Luciano Floridi, el filósofo italiano que ahorita que pasó a ser el director del Instituto de Ética de Internet de Oxford al de Yale, lo está construyendo. Y él plantea que recuerden que cuando la primera revolución en términos de entender cuál es nuestro lugar en el mundo ocurrió cuando nuestro querido Copérnicus dijo, no somos el centro, ¿sí? Primer cambio fundamental de subjetividad, ya no somos el centro. Luego le dijimos, bueno, entonces al menos somos un animal único y especial, extraordinario. Y luego llega Darwin y nos dice, usted es otro animal un poquito más sofisticado, pero otro animal dentro del conjunto de animales que evoluciona más o menos bajo los patrones. Pero entonces nos queda que tenemos gobierno de nuestra razón. Pienso lo que existo, ¿no? Pues llega nuestro amigo Freud y luego Lacan y nos dicen, lo siento, pero no, la mayor parte de lo que lo gobierna usted es inconsciente, entonces no somos seres racionales y dijimos en aquel entonces, entonces al menos somos los únicos inteligentes. Y resulta que ahorita nos han hackeado una dimensión de la inteligencia, no todas, entonces estamos compartiendo en la educación nuestra agencia con la de agentes artificiales. El uso del término inteligencia artificial fue un juego que se hizo en una conferencia 35 años atrás y así se quedó, pero que es lamentable. Me parece que el término es lamentable porque realmente lo que está en juego ahí y sobre todo hoy con los modelos fundacionales son agentes artificiales. Porque si vamos a hablar, tiene una gran capacidad de procesamiento a inteligencia cero. Y es muy problemático cuando lo llamamos solamente inteligencia artificial. Entonces, creo que sí, solo sí entendemos qué está cambiando, por qué es tan profunda la transformación y por qué implica un replanteamiento tan profundo. Increíblemente, termino con eso la respuesta, no hay una definición común y acordada sobre inteligencia artificial. Tanto así que la Comisión Europea, como acaba de sacar regulación, tuvo que meter una definición que se tuvo que acordar entre los 25 países. Eso no existe, no existía. Y entonces, hace unas cuantas semanas, la Unión Europea dice que inteligencia artificial es el software para un paquete de objetivos definidos por el ser humano que genera resultados como contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones que pueden influenciar los entornos en los que estos algoritmos interactúan. Es decir, básicamente han hackeado una capacidad cognitiva de los humanos, que es la capacidad de procesar información para hacer tomar decisiones y en ese sentido se convierten en agentes. Y es ahí donde está la transformación que habría que discutir. Entonces es sí y solo sí. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Natalia. Ya mis colegas lo dijeron todo, voy a tratar de no redundar, pero creo que al sí le seguiría el cómo. Pienso yo, citando también a uno de estos grandes pensadores, a Carl Sagan, que en su momento nos dijo que la sociedad que habitamos está revolucionada y fundamentada en los avances de la ciencia y la tecnología, pero no lo entendemos. Y eso eventualmente es una bomba de tiempo que nos va a estallar en la cara en la medida en la que no ampliemos nuestra comprensión sobre cómo funcionan esas tecnologías. Entonces creo que la respuesta es sí, pero va con un cómo y el cómo creería yo que tiene mucho de corazón y de actitud, como con arrojo, con valentía, como exploradores en unos terrenos que son desconocidos. Este tipo de conversaciones son muy importantes, son necesarias para que podamos llegar a unos consensos, también para notar unos desacuerdos y para alimentar esa reflexión colectiva que es la que finalmente nos va a llevar eventualmente a integrar y a
apropiar la inteligencia artificial como la conocemos con todas sus potencialidades y sus misterios también y con todas sus amenazas. Ya lo decían antes en las respuestas, en su momento el televisor se castiga como la caja del diablo, pasa lo contrario con el internet que se exalta, y hay que encontrarnos a la mitad del camino, en un lugar donde podamos reconocer que tiene unos beneficios para los procesos de aprendizaje y enseñanza, que son innegables, pero que requiere una mediación humana y que finalmente el rol no debería ser protagónico, sino más bien asistencial. Creo que ese cómo finalmente sí va a cambiar la relación que tenemos con la inteligencia artificial y cómo estamos interactuando con ella en el aula y por fuera del aula. Entonces, sí, pero el cómo a través de la reflexión crítica y también de la reflexión situada, sin olvidar las particularidades de los contextos, por ejemplo, de los colegios de Bogotá. Entonces, allí hay una reflexión que hay que hacer en contexto y que implica pensarnos y repensarnos las formas tradicionales en las que hemos venido utilizando esas herramientas que ya decía Sandro, que no, hay muchas antes de la inteligencia artificial y habría que ver qué tanto las hemos integrado y qué tantas revoluciones han hecho en la educación. Entonces, el sí, pero pensando en el cómo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, en esta reflexión ya empezamos a tejer fino, ¿no? Obviamente hay un panorama cada vez más complejo. Es un objeto que, como tú dices, Sandro, no hemos definido realmente. Nos toca llegar a más acuerdos. Uno diría que hasta acuerdos diplomáticos, porque mucho pasa por una reestructuración geopolítica alrededor de lo que significa la inteligencia artificial. Eso nos atraviesa en un contexto, o sea, este proceso, que es un proceso social, cultural, tecnológico, que además está articulado en un ecosistema. La inteligencia artificial, o lo que llamamos, independientemente de cómo lo llamemos, está articulada en una serie de movimientos sociales, culturales, políticos y geopolíticos de distinto orden. Y por supuesto es una nueva matriz global que está redefiniendo muchas cosas. Probablemente no hay nada que hayamos inventado los humanos, y nosotros los humanos somos de herramientas. Parte de la revolución cognitiva nos muestra que desde la biología, los humanos somos seres que desarrollamos nuestro pensamiento manipulando el mundo, construyendo. De hecho, algunos, entre ellos la esposa de un premio Nobel que trabajó largamente con él, mostraba que el pensamiento era una herramienta de la acción en el mundo, que no hay nada en el pensamiento que no implique una interacción con el mundo, incluyendo una simulación. Hoy hablan de que la cognición es una simulación con el mundo. Ni siquiera es una respuesta, estamos simulando al mundo para interactuar con él. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Espérame, José. Yo creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, hay que preguntarle al profe Wilson a él cómo le ha ido, Se nos qué claro, transformaciones ha tenido él y ha experimentado con sus maestras, con sus estudiantes y sus el colegas profesor Wilson. en el aula de clase. Entonces, profe Wilson, frente a la primera Adelante. pregunta, antes de irnos y a propósito ya de las conversaciones que nos han planteado los otros panelistas, ¿cuál es su reflexión en torno a si inteligencia artificial sí o no en la escuela? Yo ya intuyo su respuesta, pero lo escuchamos. Así que, profesor, si nos escuchas, no dudes en interrumpirnos y tomas tu turno, por supuesto. Eh, Viene la otra pregunta. Planteado este panorama de complejidades, y quiero hacer una anotación. Yo vengo del campo cognitivo. Ahí no nos hemos puesto de acuerdo qué es la inteligencia humana. No lo es. Tenemos definiciones muy operativas. A veces muchos empezaron diciendo hace 100 años, es lo que mide un test. Hoy sabemos que no es así. Hace como 2 décadas, tuvimos versión de que había muchas inteligencias. Después ya entró en cuestionamiento con la neurociencia y hoy decimos, no, no, esa cosa no es así con esa multiplicidad. Pero bueno, este panorama es complejo. No sabemos qué es realmente, es un objeto. Muchos dicen que es nuestra última invención y lo dicen en los dos sentidos, ¿no? Porque no habrá más, esto nos destruirá el mundo, que es de la versión Terminator, o porque realmente lo que sigue después será la invención de nuestra mejor invención, que sería otro como nosotros, mejorado exponencialmente. Pero ahora bien, puesta esta cosa, inteligencia artificial, y digo cosa, es una herramienta, es una dimensión, es una dinámica. ¿Qué es? Puesta en la escuela, en esa especificidad que alcanzaste a mencionar tú y tú, en ese día a día, ¿qué nos resolvería? ¿Qué problemas y retos concretos nos ayudaría a enfrentar en ese mundo de la vida real, de la aquí y la ahora? Es decir, si tú haces una clase la próxima semana, esa inteligencia artificial está ahí
estos poderes, ¿cómo la introduces? ¿Qué te ayuda? Ah, llegó el profesor Wilson, te nos desconectaste. Entonces, les dejo con esta pregunta y nos devolvemos un poquito a la anterior. Profesor Wilson, entonces tiene la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, simplemente estaba escuchando aquí el panel sobre lo que estaban diciendo de la inteligencia artificial. Nosotros ya la estamos aplicando. Hay unas discusiones éticas, hay unas discusiones, por ejemplo, técnicas, pero lo que sí es cierto, y yo lo digo no solo aquí, sino en diferentes universidades que yo trabajo, es que mientras nosotros hacemos esas discusiones si lo debemos aplicar o no, por ejemplo, los ladrones ya están aplicándola. En otro país ya la están aplicando. Nosotros desde el noviembre del año pasado estamos aplicando todas estas tecnologías en nuestros proyectos, sobre todo para la parte de lo que son las potencialidades, las habilidades y las capacidades de nuestros estudiantes. Esto les ayuda a generar nuevas ideas, a hacer una nueva búsqueda. Esto es una inteligencia artificial que trabajamos desde las capas de aplicación como también desde los modelos. Nosotros tenemos un sistema de currículos internacionales con Cisco. Ellos ven la parte de Python, Data Science y todo dirigida desde Norteamérica. Entonces eso nos da un potencial. ¿Por qué? Porque ellos toman unas certificaciones internacionales y sobre eso empiezan a aplicar la inteligencia artificial. Ellos hacen desde el logo de su proyecto, desde las imágenes propias que necesitan en su proyecto en diferentes inteligencias generativas de aplicación, pero también incluyen, por ejemplo, a través de APIs, en la parte de automatización, todo lo que es los modelos de inteligencia artificial de modelos aplicadas con Python. Entonces, vamos mucho más allá de solo de las aplicaciones. Pero también utilizamos varias, más o menos en este momento yo les he explicado unas 15 tipos de inteligencia artificial, digamos, para sus proyectos. ¿Qué hemos visto en estos proyectos? Que se reduce el tiempo. Una aplicación, aunque ellos no sepan mucho diseño, empiezan a profundizar y a partir de esos diseños empiezan a generar sus propios modelos. Cuando ya tienen claro la imagen de inteligencia artificial, le ayuda de cómo quieren ver, por ejemplo, su robot, ellos lo empiezan a diseñar en aplicaciones 3D y después lo imprimen en 3D. Entonces, ¿por qué hacen todo esto? Esto es lo que yo les decía. Estos chicos que tienen 15 años, que han participado en diferentes concursos nacionales e internacionales y han ganado, son los estudiantes que le van a llegar a las universidades que hasta ahora están discutiendo si van a ingresar las inteligencias artificiales o no. En este momento, yo les digo, fuera de la inteligencia artificial, lo que se viene es un cambio generacional completo, un cambio en profesiones, un cambio como la revolución industrial. Nosotros de la revolución industrial, que son 120 tecnologías que se vienen, solo trabajamos en la parte de industria 4.0, que son los 9 pilares. Pero estos chicos ya saben los 9 pilares: automatización, impresión 3D, inteligencia artificial, todo lo que es programabilidad, sistemas integrados. Eso ya lo están aplicando en nuestros proyectos en nuestra academia. Entonces nosotros estamos haciendo como un proyecto especial, la Secretaría de Educación, con la empresa multinacional Cisco, donde ya vemos los resultados en poco tiempo, ¿sí? Estos son los nuevos estudiantes que van a ir a las universidades y que ya se están enfrentando, porque ya tenemos estudiantes que están becados y se han ido a enfrentar a profesores donde le dicen, no, eso ya lo sé, eso se hace así, y se ven en esa dificultad de, bueno, ustedes porque saben tanto, estudiaron, y se están dando cuenta que los profesores tienen que cambiar, que no pueden ser tan ortodoxos. Y todas estas experiencias que tenemos aquí para contarles son importantes. En otra conferencia que yo estaba, la gran mayoría de los profesores decían que ya la tenían para controlar si el muchacho hacía trampa virtualmente, que si le tenía lo de huella, lo de inteligencia artificial de cámara para mirar si miró hacia el otro lado. Y yo les decía, están utilizando la inteligencia artificial mal, porque la inteligencia artificial no está para controlar, ¿sí? Sino para potenciar. Entonces, en ese aspecto, yo sí invito a todo el mundo a que empecemos y las discusiones se vayan haciendo paralelamente, porque vamos a abrir otra brecha. Ya hay una guerra, digamos, declarada en esta parte multipolar, donde quien domine la inteligencia artificial dominará muchas cosas del mercado. Y en ese momento ya están poniendo límites al 2025.
mientras que en Colombia en muchos aspectos no hay escuelas, universidades y personas que no han comenzado. En otra conferencia, ya para terminar, que estábamos viendo en Medellín, se están organizando los centros de innovación y ya se está trabajando también todos estos pilares. Entonces, vemos que falta esa socialización, muy importante lo que están haciendo ustedes porque permite llegarle a muchos profesores donde dice, bueno, tenemos que involucrar porque la diferencia en la misma educación pública ya se empieza a ver. Mientras ya hay chicos acá de 15 años que manejan 5 o 6 tecnologías, hay otros que todavía están viendo la tecnología como la parte básica de Excel y PowerPoint. Entonces esa es como la invitación. Bien, casi que nos conectas con la segunda pregunta perfectamente, porque se trata justamente de cómo enfrentamos en los retos de la escuela diariamente esta dimensión o múltiples dimensiones que tiene la inteligencia artificial. Voy a comenzar acá con Jimena nuevamente esta ronda de... Gracias, José. Bueno, pues si bien lo decía el maestro Wilson, creo que son muchos retos y desafíos los que tenemos como docentes, porque pues son muchos los aportes que nos puede brindar la inteligencia artificial. También lo mencionaban anteriormente mis otros compañeros, Natalie, y quiero resaltar ese aspecto en donde es una herramienta, en donde pues obviamente va a generar mucho aporte en la escuela, pero también no hay que descartar que pues el docente es vital, es fundamental. Y lo mencionaba también Sandro, han existido muchas herramientas tecnológicas, hay que hacer también esa evaluación que tanto han impactado pues en nuestra educación a nivel local, nacional. Además de ello, pues hay que ver también otros aspectos, la realidad del país y ver que hay algunos sectores en donde ni siquiera hay conectividad. Entonces, desde esa perspectiva hay que mirar cómo abordar esa temática de la inteligencia artificial, que sea algo inclusivo, que realmente pueda brindar esas oportunidades de desarrollo de pensamiento computacional, de personalizar también esas estrategias pedagógicas, didácticas, de lograr llevar a cabo no solamente pues el desarrollo de competencias STEM, sino otro tipo de competencias para resolución de problemas a nivel social, en donde los estudiantes utilizando pues inteligencia artificial tan de fácil acceso, pues teniendo un computador y conectividad, ¿no? Hablo de esa facilidad, pero que para otros pues lógicamente no es la misma situación, pero logrando tener esas herramientas en la escuela, ¿cómo puede uno impactar en generar ese desafío en donde el estudiante y la estudiante puedan desarrollar un prompt, es decir, una indicación, por ejemplo, en ChatGPT o en BART, y puedan dar realmente una indicación a esa inteligencia para que resuelva una situación o para que genere ciertas puede ser contenido o desarrollo de imágenes con Midjourney, sí, dependiendo, que es lo que hemos venido haciendo en la institución académica en donde laboro actualmente, el Colegio Rafael Bernal Jiménez, en donde se utiliza ese tipo de herramientas de inteligencia artificial para generar, por ejemplo, ilustraciones de cuentos, lograr también animación de los dibujos que ellos hacen, entre otro tipo de actividades. Entonces, creo que son un ejemplo claro de algunos aportes que tiene ese tipo de herramienta de inteligencia artificial. Gracias. Mira, hay un elemento fundamental. Esta discusión, les contaba ahorita antes de comenzar el panel, la semana pasada estuvimos en la expo de Edutecnia en Corferias, que pues es como un poco la feria más grande de Edutec en el país. Y el 40% de los paneles de la agenda académica fue alrededor de este tema de innovación educativa, inteligencia artificial y sus derivaciones. Le contaba ahorita al equipo del IDEP que yo veía con un poco de incomodidad una tendencia que cada que se introducen estos temas, la discusión es el planteamiento de por qué y cómo esto va a reemplazar a los maestros, ¿no? Entonces, la conversación comienza donde no es, entre otras cosas porque nunca se plantea dónde está el horizonte de lo que es efectivamente sustituible. Entonces, a eso voy. ¿Dónde está el primer cambio en el aula? Si creemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es solamente la gestión de contenidos, ¿sí? Que el profesor se convirtió simplemente en una interfase que escoge un paquete de contenidos y lo entrega
que los estudiantes lo consumen y luego lo devuelvan y yo lo valido con una nota, ese modelo de ciencia-aprendizaje muere con los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa. Pero ¿quién dijo que la educación era exclusivamente gestión de contenido? El gran problema, como lo decíamos ahorita hablando aquí con Natalia, es que en un momento determinado nos entusiasmamos. En Latinoamérica yo acompañé la evaluación de varios proyectos de inclusión digital en Latinoamérica y nos entusiasmamos con la exhaustividad. 35.000, 50.000 contenidos, no sé cuántas herramientas, y luego muéstrame un maestro que pueda construir una ruta de enseñanza-aprendizaje y un modelo de interacción. ¿Cuál es el modelo de interacción que hace sentido en su contexto? Eso no se lo diseña nadie, solamente lo puede diseñar el maestro. Entonces no es un problema de diseño de contenidos, sino de diseño de una experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y ahí no, la inteligencia de nuevo es cero en los modelos generativos, porque no tienen capacidad de creación. Entonces, en el aula de hoy, si llega un instrumento como este, una medición como este, que acelera, como lo decía el profesor Wilson, enormemente el problema de gestión de contenido, entonces lo que sí deberíamos hacer es dedicarnos a otras cosas. Como por ejemplo, trabajar con los chicos niveles de pensamiento superior. Un ejemplo, el cambio de las formas de representación de conocimiento. Tú recibes conocimiento en forma de texto y cámbiame ese conocimiento a otra representación donde cualitativamente es distinto sin usar texto, que es la transformación de texto a imagen, de texto a mapa conceptual, de mapa conceptual a narrativa, de narrativa a multimedia. O sea, el cambio de representación es enorme en términos de habilidades de pensamiento. Es irrelevante sobre qué contenido. Y luego, en el tema de evaluación, la profe Jimena tiene 260 estudiantes. Le digo, me quito el sombrero, mantiene esa cara espectacular con 260 estudiantes. Imagínense usar este recurso para acelerar la evaluación de calidad. Porque evidentemente cuando uno contextualiza adecuadamente esta mediación, no le pregunta de manera abierta en un chat en vacío, sino que la contextualiza, puede comenzar a hacer un ejercicio de evaluación cualitativa muy significativo de grandes volúmenes de información que producen los muchachos. Y finalmente, ya lo del profe Wilson, ya esto es mejor dicho, no, pues o sea, ahí sí, porque es el asunto cuando yo ya comienzo a hacer un ejercicio de integración a un ecosistema de herramientas que ya entra a ese nivel de producción. Ya lo del profe Wilson no es juguetear con estos instrumentos, ya está es en el nivel de producción, pero también hay que entender que pues, no hay muchos profes Wilson, ni tampoco hay muchos contextos donde ese nivel de madurez esté en ese punto. Digamos que es fundamental tener a más Wilsons y a más Jimenas, etcétera, etcétera, pero eso es un proceso de madurez. Termino que se llegará allá, que habrán más Wilson, habrán más Jimenas en nuestro contexto, si entendemos que lo que esto abre en términos de la transformación de los modelos de interacción en ciencia-aprendizaje es que nos invita a una experimentación intencionada con ciclos de creativos y generativos mucho más acelerados. Pero si nos permiten hacer esa experimentación. Es decir, esto estalla el modelo estandarizado. El modelo estandarizado también muere aquí. El currículo estandarizado muere aquí. Porque el sentido es lo que plantea el profesor Wilson. Cómo ese conjunto de experimentos crea un tipo de relación distinta a los estudiantes con la tecnología y crea unas transiciones distintas por ciclos. A mí me encantaría entrevistar a estos muchachos cuando lleguen allá y lo reciba el primer profesor de una universidad. Nosotros, los profesores, muy orgullosos con doctorado, que nos importa 5 la didáctica. Vaya a una universidad top y siente un profesor de un área no en educación a ver qué tanto se sienta a diseñar su experiencia de enseñanza-aprendizaje. No, yo tengo aquí mi doctorado de mi superuniversidad, yo le cuento a usted y agradezca que está recibiendo clase conmigo. Entonces, la escuela básica y media, hicimos un ejercicio de hecho con la Sabana, mostrando innovación educativa de los profes de escuela básica y media para que los de educación superior entendieran dónde estaban esas oportunidades y los de universidad se le quitaban el sombrero a los de escuela básica y media. Entonces, esa es invitación a la experimentación, con sentido, obviamente, y ojalá lleguemos a ser, cuando sea grande, profe Wilson, quiero ser como usted. Bueno, difícil después de estas reflexiones, pero voy a hablar de 2 puntos específicamente. Los artistas, las personas que venimos de las humanidades como yo, nos enfrentamos al terror de la hoja en blanco, del lienzo en blanco, que no es solo nuestro, claro,
está presente en la escritura académica también, por supuesto. Y ese terror de la hoja en blanco, la inteligencia artificial llega a ser como una aliada para detonar unas creaciones posibles. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta, cuando es asistencial? Que me da ideas y esas ideas me proponen unos caminos posibles para transitar en mi ejercicio creativo. Eso lo hemos visto en los colegios de Bogotá, en Aprendía, que hacían referencia antes, que no es sino una serie de guías cortas que tienen allí unas reflexiones como estas. Nos estamos preguntando cosas porque es una discusión que está abierta. También hay una sección que se llama Cacharrea con la IA, que básicamente es un poco hacer lo que los que no somos Wilson y Mena estamos haciendo, que es cacharrear, y es acercarnos con curiosidad a ver qué usos y funciones tienen esos aplicativos. Entonces, hago la referencia porque dentro de esas actividades que aparecen allí en Cacharreando con la IA, que es una invitación atrevida a explorar con arrojo las aplicaciones, ahí vemos, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial le ofrece a los estudiantes y a las estudiantes y a los profes, por supuesto, unas ideas que les permiten después hacer una construcción propia. Entonces, ese sería un uso, y es un uso que hemos visto interesante. Hablábamos antes aquí detrás de cámaras que los medios escolares de Bogotá, que son pues las formas en las que los colegios se cuentan a sí mismos y narran sus realidades y sus contextos, ya están integrando inteligencia artificial en la producción de contenidos educomunicativos. Es decir, superamos el uso instrumental del medio, que era un uso muy limitado a dar unos anuncios, a poner la música en el descanso, lo que nos tocó seguramente a todos nosotros. Y después de la pandemia, estamos transitando a hacer unas reflexiones y a narrarnos y a proponer debates y a hacer denuncias y a movilizar aprendizajes a través de contenidos. Y la inteligencia artificial llega a ser un aliado en esa producción de contenidos que los estudiantes están haciendo desde su medio escolar. O sea, hay una posibilidad de narrarse a sí mismos. Eso por un lado. Por otro lado, definitivamente hay unas habilidades que no tenemos y que hay que desarrollar. La búsqueda en Google antes era carro rojo, y con esas palabras nosotros obteníamos una serie de resultados que eran muy literales y se acercaban a lo que en nuestra imaginación queríamos encontrar. La forma en la que ahora debemos dar instrucciones, los prompts que mencionaba antes la profe para la inteligencia artificial, cambió para siempre. Entonces, es todo un análisis del discurso, y allá hay que tener unas habilidades para poder describir con formas, tamaños, colores, texturas, lo que nos estamos imaginando. Además, me llama la atención que el comando que usamos, por ejemplo, con Midjourney, para pedirle la creación de una imagen es imagina, es la palabra imagine en inglés. Entonces, un poco lo que yo estoy haciendo es decirle a la inteligencia artificial asistencial que que se imagine algo que yo ya me tuve que haber imaginado antes. Y para eso tuve que haber perfeccionado mi capacidad de darle esa instrucción, que es un ejercicio de prueba y error. Tanto así que incluso el orden que tienen las palabras clave afecta el resultado. Entonces, si yo primero utilizo el color, eso va a variar el resultado que si primero pongo el tamaño. Entonces, ese tipo de ejercicios nos llevan a reconocer que la forma en la que damos instrucciones tiene que cambiar, es una habilidad que tenemos que desarrollar para la vida, no solamente para la interacción con la inteligencia artificial, sino para la vida, un poco para ser más claros con qué queremos, esta idea de que hay que tener cuidado con lo que deseamos porque de pronto se hace realidad. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial generativa. Si no tenemos esa claridad y esa comprensión de qué es lo que queremos lograr, pues los resultados no van a ser, digamos, tan efectivos. Entonces, quería cerrar mi intervención con que es un detonante de la curiosidad que, digamos, nos ayuda a explotar nuestros talentos creativos y por otro lado que nos exige desarrollar esa capacidad de dar nuevas y mejores instrucciones. Es que Natalia me acaba de acercar en cuenta de una habilidad que discuto mucho con los estudiantes de maestría y de doctorado cuando están sobre todo tratando de abordar metodologías de investigación cualitativa comprensiva en desarrollo de habilidades para hacer entrevista, para hacer etnografía, etcétera, etcétera. La mayor dificultad, y estamos hablando desde jóvenes hasta ya no tan jovencitos, es la dificultad que tenemos todos para descentrarnos. Entonces, en investigación cualitativa e investigación comprensiva, la habilidad para descentrarse es fundamental. Y eso es impresionantemente difícil. Uno encuentra ya gente curtida, además, que no logró aprender eso. Cuando uno construye, por ejemplo, prompts para dirigir mejor a quién puede ser mi público y comienza uno a pensar, yo te escribo, ¿quién va a leerme, ver mi presentación y demás?
Y entonces me responde, y yo, no, pero es que sí me leyó mi público, ¿no? Entonces este ejercicio de jugar a través de la mediación, descentrarme. O sea, ese como un ejemplo muy chiquito de muchas otras habilidades que cuesta mucho más adelante desarrollar y que aquí se pueden experimentar. Perfecto, muchas gracias por sus reflexiones. Pasamos a profesor Wilson. Muy buenas. Ya nos adelantaste un poco en la anterior respuesta, pero nos gustaría escuchar Sí, bueno, en concreto cómo abordas tú esta pregunta. bueno, hay dos situaciones que nosotros ya la estamos abordando así. Primero, nuestra academia tiene en este momento 400 estudiantes. Nosotros manejamos a través de toda la automatización, ya no hacemos trabajos administrativos, o sea, listas, informes, evaluaciones, todo eso se lo estamos dejando a la automatización y a la inteligencia artificial. Eso nos libera un tiempo y vamos a la personalización de la educación. Entonces aquí hacemos un vuelco porque a nosotros nos tocó certificarnos en habilidades socioemocionales. ¿Cuál es el reto ahora? Volver personas a la gente. Tenemos o sea, todo se está volviendo utilitario. Y tenemos la situación que estamos viendo hoy en día en el país. La gente, no hay respeto, no hay convivencia, no hay muchas cosas. Y hacia allá es donde la docencia tiene que hacerse fuerte, a formar personas. La inteligencia artificial va a hacer muchas cosas que no es necesario que no se las expliquemos a los muchachos porque no vamos a ponerlos a competir con la inteligencia artificial. Nosotros después estamos trabajando en las habilidades socioemocionales, personalizamos las tareas, pero ellos aquí, por ejemplo, trabajan sobre proyectos, no sobre currículos, sino sobre temas. Obviamente tienen que hacer investigación, tienen que aplicar, pero los proyectos tienen que resolver algo del entorno de ellos. Así duren las 40 semanas del año trabajando en todas esas temáticas y vamos involucrando diferentes habilidades y competencias del siglo XXI que se necesitan prácticamente. Entonces, mire cómo la inteligencia artificial a nosotros los docentes, una academia con 400 estudiantes, superando la calidad porque nos hemos enfrentado en diferentes, digamos, no solo competencias, sino instituciones, y eso ayuda a que el muchacho sueñe. No es lo que el docente sepa y le quiera transmitir, sino que aquí ellos dicen, profe, a mí me gusta, por ejemplo, la medicina, otro la agricultura, otro es la abogacía, y nosotros aplicamos la tecnología para eso. Entonces ellos van generando las habilidades y se van enfocando y los vamos preparando hacia ese futuro que ellos quieren, no los que nosotros queramos. Y utilizamos la tecnología y nuestros, digamos, nosotros ya no damos diplomas, sino certificaciones. Ese es otro cambio que se está dando a nivel mundial. Porque tener un diploma no quiere decir que sepa, pero una habilidad, una certificación sí es lo que se está pidiendo hoy en día para enfocarnos hacia la industria 5.0, prácticamente lo que ya se está trabajando en algunos lados, ¿no? Entonces, si aplicamos la inteligencia artificial para liberar el espacio, muchas de las tareas que se hacen hoy en día en esa educación ortodoxa tradicional es califique tareas, revise contenidos, haga evaluaciones de memoria. Nosotros cambiamos inclusive hasta el sistema de evaluación, se llama una evaluación democrática, donde el porcentaje de las evaluaciones, ellos la pueden repetir hasta 10 veces, pero el porcentaje es mínimo. ¿Dónde está el valor? En el hacer, en la aplicabilidad, en la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, allí es donde personalizamos. Entonces, yo tengo el tiempo, eso se vuelve tan chévere porque ya hemos montado un ecosistema digital donde cada uno dice, bueno, ¿usted qué va a trabajar? Yo voy a trabajar esta programabilidad. Entonces, ya tenemos videos pregrabados, información curada, en el cual le vamos orientando al chico qué hacer, personalizado. Y eso le va ayudando al chico a evolucionar en lo que sea. Entonces, aquí, por ejemplo, en este momento, tenemos varios proyectos, robots, inclusión de la educación, tenemos aquí casas para, digamos, la parte de salud, incubadoras de huevos, por aquí tenemos paneles de abejas para polinización de techos verdes. Entonces, todo el mundo está en su cuento, en lo que le gusta, y nosotros estamos orientando la tecnología a la medida. No hay necesidad de darle 3 semestres de matemática, sino decirle la matemática que necesita para su proyecto y para su vida es esta, y que la sepa muy bien. Entonces, mire que es una reforma tanto de ya vimos los contenidos como la forma de evaluar, que es una evaluación democrática, como en la forma de orientar a través de proyectos. Cambia totalmente el aula. Nosotros ya tenemos organizado eso y nos ha dado muy buen resultado. Entonces, hemos tenido experiencia, tenemos ahí en el canal unos videos donde mostramos las habilidades de comunicación
cómo se van a defender, cómo van a explicar sus proyectos, cómo van a hacer un trabajo de campo, cómo hablan con la comunidad, miran sus problemáticas alrededor para transformar primero su entorno. Eso es como lo que hemos hecho y este proyecto vamos bien, vamos muy bien y esperemos que todo esto se difunda y podamos colaborarle a muchos docentes que quieren hacerlo, pero de pronto hay muchas cosas que no lo han podido hacer porque empezar es lo más difícil. Pero cuando alguien ya dice, bueno, alguien ya lo hizo, es mucho más fácil seguir ese camino. Profesor Wilson, muchas gracias. Como ven ustedes, aquí hay una diversidad de experiencias y de miradas. Es muy interesante que en ese proceso de apropiación estamos haciendo dos operaciones por lo menos. Una es la exploración, cuando ustedes ven que el profesor Wilson o la profesora Jimena hablan de sus propias experiencias, somos exploradores. Alguien habló, creo que fuiste tú, Natalia, sobre el cacharreo, ¿no? El cacharreo es una de las actividades humanas más importantes porque es una actividad exploratoria, es el ensayo, el error, la simulación, es el juego, ¿no? Esa es la esencia del juego. Entonces jugamos con las cosas, jugamos a ver cómo funciona. Y esta es una habilidad necesaria para el manejo en este nuevo escenario de lo que es estar nosotros humanos con estas inteligencias artificiales que empiezan a emerger y viene una pregunta. Y esa pregunta es esencial cuando pensamos mirar la escuela, descentrarnos, como dice Sandro, poner en otro lugar y decir, bueno, ¿qué escuela pensamos? ¿Qué escuela pensamos ahora con la inteligencia artificial? Que esta cosa ya no es un motor de búsqueda, ya no es un sitio donde subimos videos, ya no es una red social, es otro que simula ser un humano exponencial, poderoso, con el cual tenemos que relacionarnos. Mencionamos un poco los que manejamos la IA como la IA de consumo, ¿no? La que uno entra a ChatGPT o la que entra a BART o que entra a Stable Diffusion y entonces le da el prompt para los no iniciados. El prompt es las instrucciones que uno le da. Ustedes recuerden como cuando uno hacía las búsquedas booleanas, ¿no? Los términos, la manera en cómo se formulan los términos, las frases, las instrucciones. Entre más completa, más compleja y más perfecta sea, mejor será la interacción con el interlocutor. De alguna forma ahí ya requerimos un pensamiento crítico de quién pueda construir un prompt. Muchos lo llaman, aunque polémicamente, prompt engineering, ¿no? Pero realmente eso es parte de lo que deberíamos hacer cotidianamente, de la habilidad, de la nueva habilidad. Y eso pasa por lo que antes decíamos, ser capaz de tener pensamiento crítico es formular muy buenas preguntas. Y en este caso, muy buenas preguntas y buenas instrucciones. No estamos en un mundo perfecto, tenemos que hacer muchos aprendizajes, pero entonces ahí viene la pregunta para nuestros panelistas. Esta pregunta ya se pone más compleja. Es, ¿qué habilidades requeriríamos nosotros para apropiarnos? Probablemente sean distintos tipos de apropiación. No todos vamos a hacer la magnífica academia que tiene el profesor Wilson. Otros vamos a jugar y explorar de otra manera. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo hacemos estas exploraciones? ¿Qué habilidades vamos a requerir? ¿Y en qué nivel estamos preparados? Así en el terreno de la vida cotidiana de ustedes. José, yo recogiendo un poco las intervenciones de las personas que nos acompañan en la transmisión, quisiera pedirle a los invitados y a las invitadas que complementaran esa respuesta de las habilidades con, nos pregunta, por ejemplo, la maestra Liliana Castro, dice, ¿qué posibilidades ven ustedes de una vez de ir aplicando diferentes inteligencias artificiales o desarrollos de inteligencia artificial para el día a día del aula? Digamos, pensando en no solo la habilidad, sino qué tipo de herramientas y como qué aplicaciones ustedes y usos le ven ustedes a ese tipo de herramientas nuevas que están incursionando y con las que entramos a cacharrear. Entonces, comencemos por este lado. Listo, sí, en mi salsa, porque les hago la referencia de estas actividades que son muy, digamos, muy prácticas y me llevan a hablar como de estas otras habilidades que hay que desarrollar. Tenemos, bueno, Internet nos puso en un mar de sobreinformación. Tenemos un montón de información y accedemos muy fácil a ella. Es difícil reconocer la información que es veraz, que es confiable, que es cierta. Tanto así, no sé si les pasó y las personas que nos ven, cuando aparecen las fotos de Trump yendo a la cárcel y del Papa con su chaqueta valenciaga, yo estaba escribiendo, aprendía, es decir, que se supone estaba sensible con que no todo lo que aparece en Internet es cierto y yo creí absolutamente que eso era verdad, porque dije, ¿por qué no? El papá puede tener esa chaqueta. O sea, es decir, si no es lo de Trump, me hizo más ruido porque tenía una connotación política, pero lo del papá me pareció que era perfectamente posible. Y esto lo cuento porque claro, al final ya venimos en esto de las fake news y en este
cantidad de información que es abrumadora hace años. Hemos infoxicados, hemos venido haciendo reflexiones sobre la importancia de verificar la información, de no creer todo lo que viene en la cadena del WhatsApp. Y a pesar de que creemos que ya estamos, eso está resuelto y que estamos al otro lado, pues nos encontramos ahora con un chat GPT que no tiene problema, no se ruboriza con citar autores que no existen. No sé si les ha pasado, pero en su afán por darte una respuesta, volvemos a la importancia de cómo formulamos la pregunta o qué instrucción le damos. Si yo en mi instrucción no le pongo que sea veraz, que sea confiable, que exista, que sea un artículo real, él no tiene, él o ella o eso, no tiene problema en sugerir no solamente autores. Me pasó hace unos pocos días que me habló de un desarrollo de la Universidad de Oxford que yo me ilusioné un montón porque era algo como que podía identificar sesgos de género en algunos textos de Internet y eso no existe, es su imaginación. Entonces, cuando lo increpo, me dice, ah, sí, lo siento mucho, eso no existe todavía. Entonces, bueno, a lo que voy es esta capacidad que tenemos que desarrollar, eh, que es el pensamiento crítico y también es nuestra, eso, la capacidad de confirmar la información, de que sea veraz, de que sea cierta, de que sea confiable, antes de usarla de cualquier manera. Entonces, creíamos que eso ya estaba resuelto, pero estos aplicativos nos ponen en un escenario en el que nos damos cuenta que no está tan resuelto. Y que hay que hacer, como, como hacemos los periodistas, un contraste de fuentes, que hay que ir al origen de la información, bueno, que hay que hacer un protocolo, digamos, de seguridad para garantizar que esa información no es mentirosa y que esa información no va a ser problemática. Y por otro lado, bueno, entonces encacharrando con la IA, ahí hay una cosa chévere con fake news y con ChatGPT. Entonces es como darle la vuelta y cómo usarlo a favor nuestro para que nos ayude a identificar esas mentiras que incluso él mismo dice. Y por otro lado, yo les iba a hablar de algo más, la pregunta era usos, ¿verdad? Pero antes, habilidades. Bueno. Alison. Sí, entonces me voy a meter un poquito en lo ético. Hay un tema, el desarrollo socioemocional, ya lo mencionaban antes, la pandemia nos deja con una nueva pandemia de salud mental, ¿no? Todavía nos estamos recuperando de un montón de trastornos y complicaciones que aparecieron en esa época tan difícil que vivimos. Nuestros niños y niñas en los colegios son un ejemplo de que estuvo muy difícil y que todavía no es tampoco un tema que está superado. Les cuento esto porque hemos visto adolescentes que se relacionan de una forma distinta con la inteligencia artificial. En estas edades, la forma en la que nos acercamos a la inteligencia artificial es más instrumental de todas maneras. No sé si ustedes lo saludan o no, le dan las gracias o no, pero ahí hay como que uno no sabe cómo abordar. Pero en adolescentes lo que vemos es que se desarrolla una relación de tipo amistoso y hay adolescentes que sienten que ahí hay un amigo. Y no es un caso aislado, es un poco la tendencia. Entonces, la forma en la que conversan con la inteligencia artificial para hacerle preguntas, para pedirle ayudas, tiene un componente emocional que nos va a exigir a todas las personas que estamos pensándonos esto, desarrollar unas nuevas herramientas para darle gestión y trámite a nuestras emociones con respecto a la inteligencia emocional. No sé si se vieron Her, la película, ahora Her se siente distinto. Yo me la vi muchas veces antes, pero ahora cuando la veo, de repente se siente distinto porque es como que ya está pasando. Y hay que preguntarnos por cómo nos vamos a relacionar con una responsabilidad afectiva con la inteligencia artificial, independientemente de si la estamos humanizando o no, pero lo que vemos con niños y niñas, adolescentes y jóvenes es que ya está pasando que hay un relacionamiento de orden amistoso en el que se involucran sus emociones y por ende, pues su estabilidad también emocional a largo plazo. Entonces es algo que hay que pensarnos, de pronto es un distópico, de pronto es algo futurista todavía, a mí me hace ruido, pero yo también tengo hija y hermanas pequeñas y siento que esa es una cosa que todavía no hemos mirado y que eventualmente vamos a requerir organizar esas ideas para ver pues con qué herramientas le vamos a dar trámite, porque es que cuando uno habla con una persona todos los días uno se enamora, pues o sea, eso es lo que pasa con las relaciones a distancia. Entonces creo que no es algo que hay que dejar de lado, hay que pensarlo. Comienzo en esa donde termina Natalia.
nosotros, nuestra generación, digo yo aquí por los canositos, ¿no? Que las chicas no tanto, pero lo primero que como habilidad y en diseño en caso de uso necesitamos entender es que para nuestros estudiantes no existe esa separación que existe para nosotros de offline, online, virtual, presencial. No existe. No existe. El que tenga hijos adolescentes sabe que no existe. Floridi llama eso la transición a la vida o la experiencia on life. No online, sino on life. Es decir, donde todo tu modo de ser y estar en el mundo está mediado por la relación con las tecnologías digitales. Para entenderlo más concretamente, los que tengan adolescentes, yo tengo hoy, mi hija está cumpliendo la menor 18 años hoy, y la decisión de ir a X o Y fiesta está asociada a en cuál de ellas se puede hacer un reel, una historia más atractiva. Porque si no va la gente que es más interesante para crear historias, la fiesta tiene un alto potencial de ser aburrida. Es decir, la calidad del reel en Instagram categoriza, clasifica la potencialidad la potencialidad de la fiesta. Eso es on life. Entonces, esta forma de interactuar con este tipo de mediaciones, si nosotros seguimos viéndolo como experiencias escindidas, no vamos a entender la experiencia profunda de los muchachos. Y esa experiencia profunda nos está tragando porque están surgiendo, por ejemplo, hay una discusión hoy muy importante en Estados Unidos y Canadá, apenas creo que está llegando acá, y es la generación de los chicos, no chicas, de los chicos perdidos. ¿Sí? Son los jóvenes, no las jovencitas, los jóvenes que están entrando muy tardíamente en explorar relaciones íntimas, no importa de qué tipo, pero simplemente no se atreven a explorar relaciones íntimas. Tienen en la transición, en la desaparición afortunada, digamos, al reconocer el lugar de la importancia de lo femenino, la desactivación del perfil de la masculinidad, del hunter, del cazador, desaparece, pero con ella se fue la del explorador. Entonces los chicos se encierran más en sus interfaces y los juegos en red, mientras que las líneas no. Entonces, hay toda una crisis que ya se está viendo enorme en otros países que ya tienen una experiencia on life mucho más larga, donde los chicos están desconectándose profundamente. Entonces, ese comienzo ahí, entonces, como decía Natalia, el diseño de experiencias de aprendizaje, donde pensar lo socioemocional no es un accesorio, no es un tema que le dejamos a la psicóloga del colegio. El diseño de modelos de interacción, donde el aprendizaje socioemocional es el core, porque ahí sí la inteligencia artificial o la gente artificial no lo va a lograr. Y asociado a eso, construir habilidades, desplegar las habilidades entre maestros y maestras en términos de pensamiento categorial, lo deben manejar las maestras, los estudiantes también, no lo hacen. Yo lo digo porque con estudiantes de maestría y doctorado, la mayor dificultad para formular un problema de investigación es que no tienen pensamiento categorial, no saben leer categorialmente, por ejemplo, un texto. Luego, el análisis hermenéutico, cómo es que yo no trato, cuando yo digo, me interesa mucho trabajar con entrevistas y no uso a la gente como una fuente de datos, sino como una ventana a la comprensión. Es muy distinto capturar información que hacer análisis hermenéutico. ¿Qué significa pensamiento crítico y reflexivo? O sea, esas habilidades que le pedimos a los estudiantes, primero y antes que nada, la tenemos que poder desplegar los profesores. Entonces, esas entre varias. Perfecto. Mi querida profesora Jimena. Muchas gracias. Bueno, creo que con lo que han venido diciendo mis compañeros, mi compañero Sandro y mi compañera Natalia, estoy de acuerdo en relación a que hay que desarrollar ese tipo de estrategias pedagógicas en torno a desarrollo de habilidades blandas, muy importante para abordar digamos, como ese trabajo con lo que es la inteligencia artificial. Tú mencionabas anteriormente esa exploración que uno debe hacer. Pensaba en muchas cosas, ¿no? Pensaba en que desde
pues nuestra misma especie, nosotros ya tenemos unas habilidades que podemos incorporar para el desarrollo de lo que es el manejo, el uso de esa inteligencia artificial, esa curiosidad, ese trabajo de desarrollo de competencias, pues pensamiento no solamente computacional, sino también ese análisis crítico. Pero pues yo veía en el ejercicio que desarrollaba con mis estudiantes, cómo ellos apreciaban y cómo ellos percibían esas herramientas de inteligencia artificial y si tienen mucho acercamiento, se identifican bastante con lo que hoy en día se les ofrece. De hecho, he venido experimentando, he venido como más bien cacharreando una herramienta que se llama Carácter IA, en donde uno puede conversar con diferentes personajes. Hace una semana hablaba con Charles Darwin, con Einstein, y pues lógico, uno, pues si uno se motiva y empieza a generar ese tipo de conversaciones con esas inteligencias artificiales, pues mucho más un joven, ¿no? Un niño, una niña. En esa medida pienso que es importante aterrizar pues, este ejercicio dialógico que estamos teniendo aquí, llevarlo a cada una de las instituciones, también de las familias, para poderlo entender, para podernos acercar y para poder prevenir también, ¿no? Muchos riesgos que se generan en torno a este tipo de tecnologías. Pensaba también cuando Natalia hablaba acerca de esos ejemplos que mencionaba, de una aplicación que se llama Youper, en donde uno la descarga y trabaja todo el tema como de salud mental, ¿no? También es un acercamiento, empieza a generarse una información, una data que se está dando a una, pues a la nube y pues eso también tiene ciertos riesgos, hay que prevenir acerca de eso, hay que tener pues como ese conocimiento para poder entenderlo. Y también lo relacionaba con esa preparación que nos hacen, pienso yo, desde la generación de contenido multimedia, desde películas. Black Mirror, la última temporada, lo muestra de una forma muy real, muy cercana. Entonces, creo que es importante apoyar desde la escuela y articulado a la universidad. Sí, siempre, pues, resaltado esa importancia de articulación, no solamente pues escuela, universidad, sino también empresa. Tenemos que hacer un engranaje para poder preparar a las nuevas generaciones a lo que pues ya estamos viviendo y que pues, lógicamente vendrán cosas mucho más grandes. Entonces, en esa medida el desarrollo de habilidades blandas, muy importante, ya lo mencionaba el maestro Wilson, las habilidades duras pues también, como las llaman, y pienso que es necesario trabajar en torno a ello. Gracias. Bueno, vamos a darle paso al profesor Wilson, que para él sí es muy taxativa esta pregunta, ¿no? Porque realmente tiene una academia en donde ha tenido que pensar cuáles son esas habilidades que necesitan los chicos en esa propuesta tan compleja e interesante que haces. Y esas habilidades, ¿cómo las has ido desarrollando? Profe Wilson. Bueno, yo voy a empezar con la siguiente frase y yo quiero que le pongan mucho cuidado a esta frase. Se lo dije y me escuchó, pero no me entendió. Entonces le expliqué, me entendió, pero no me creyó y no aprendió. Entonces le demostré, aprendió, pero no sabe hacer nada con lo aprendido. Y esta frase es muy interesante porque tiene que empezar a ver que estamos obligando a muchos profesores, docentes, instructores a hacer lo que todavía no saben hacer. Entonces, mire que en el rol docente hay un escalón, son escalones. Yo le digo, desde 1913 el presidente marroquí que creó el Ministerio de Instrucción, pues de allí salió el instructor, ¿sí? Y el instructor tiene una función dependiendo, pues obviamente, lo que se ha venido encomendando. Después del instructor, después nació el profesor, que es el profesional que transmite los conocimientos. Después viene el maestro, que es el que saca el dossier, el que saca del alumno lo que tiene adentro. Entonces estamos hablando de un maestro. Después podemos empezar a hablar de diferentes roles. Ya después salió el tutor, después el mediador y el mentor.
Y eso es una evolución que uno tiene que irlo mejorando con una u otra, digamos, capacitación, ya sea pedagógica, tecnológica, ya sea disciplinar, ¿sí? Y para eso nosotros aplicamos el DTPI, que son los 4 pilares que debe tener cualquier docente. Otros aplican el TRIPAC, que son los 3 pilares, pero en definitiva, tú no puedes llegar a dar ese salto cuántico si no tienes esa formación. Por eso te decía que nosotros para poder desarrollar las habilidades socioemocionales tuvimos que hacer un cambio total, certificarnos en esa parte y nosotros empezamos a mirar primero la empatía, ¿sí? Después la comunicación, después estábamos mirando el pensamiento crítico y todas esas habilidades socioemocionales que se necesitan para que la gente sea más persona y que la educación le sirva a ellos, no es la transmisión de conocimientos que yo tenga y lo que yo quiera decirle a ellos. Entonces, mire que así como el docente también tiene que decir, bueno, ¿yo dónde estoy? Yo que soy profesor, yo soy instructor, yo soy maestro, yo soy mentor, yo soy tutor, soy mediador. Ya con las tecnologías soy mediador o soy, sí, digamos, mentor. También los estudiantes hay que identificarlos con su rol. Hay unos que son discentes, otros que son alumnos, otros que son estudiantes. Y si uno no hace esa caracterización, esa personalización, resulta siendo, pues como yo le digo en la universidad, ingenieros salchichas, todos iguales, y a la final no está esa conexión. Entonces, primero, enfocarse en el docente, uno como docente decir, bueno, yo soy esto y me falta una formación pedagógica para llegar a ser maestro, me falta una formación tecnológica para ser mediador, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta los roles del docente y después también buscar los mecanismos y las herramientas para identificar las habilidades y destrezas que cada uno tenga y poderle orientar en su proceso de personalización. Mire que cuando uno ya tiene todo ese ecosistema, yo vengo aquí, me tomo un cafecito y me vengo a charlar, a darle ideas. ¿Qué pasa? Que dice, profe, yo necesito montar un sensor, por ejemplo, para la agricultura. Yo le digo, bueno, usted ya investigó qué planta, que la lechuga, listo. Empecemos a mirar qué le mide la lechuga, el porcentaje de agua, listo. Entonces, tome un video cortico que yo como profesor, porque es que ¿sabe cuál es el error? Que muchos le mandan videos de otros y dicen, no, pues para ver videos me quedo en la casa. Pero los estudiantes quieren ver a su profesor grabando un video explicándole a ellos en su proyecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos haciendo unas pregrabaciones, vamos montando un canal, pero eso es una de las herramientas que utilizamos. Y todo ese tiempo de la explicación de cátedra general ya la eliminamos. Entonces, cada uno va trabajando a su ritmo. Alguno tendrá que ver 2 o 3 veces el video y aquí le dice que no entendió, se va aplicando, lo van entendiendo y se va generando esas soluciones, pero esas soluciones son personalizadas. Allí es cuando uno empieza a identificar qué necesita. Hay unos chicos que se me ponen nerviosos, entonces vamos a hacer, bueno, tiene que ir cada mes haciendo una presentación. Le vamos corrigiendo la parte comunicacional. Yo, por ejemplo, hago alianzas. Aquí se toca redes porque uno como profesor no lo sabe todo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo no sé, hay gente que dice, yo quiero hacerlo de botánica. Entonces, hemos hecho una alianza con el Jardín Botánico y vienen y nos capacitan. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto de movilidad. Acabo de irse una asesora de movilidad donde les explicó las leyes. Entonces, inclusive es más rico para mí porque yo me siento y voy aprendiendo. Y yo le digo, bueno, yo no sabía esto, entonces ahora sí, venga, le oriento en lo que es. Eso es lo que hay que hacer. En redes, nosotros no podemos tener en el aula comprada. Con la Uniminuto, ¿qué hacemos? Cuando necesitamos hacer un análisis de agua o de materiales, hacemos la gestión nosotros como profesores o como institución y nos prestan el laboratorio y van allá los expertos, le dan una charla a los chicos y eso potencia las habilidades pero personalizadas. Entonces aquí hay que trabajar es en equipo, no es solo un aula, no es un solo profesor, es hacer redes. Primero fortalecer nuestras competencias para poder exigir las competencias a los chicos. Los chicos tienen cierta facilidad para aprender mucho más rápido. Ellos sí pueden dar ese salto, pero y eso es lo que están exigiendo. Entonces aquí esto se vuelve muy, muy chévere porque ellos vienen a desarrollar su proyecto personalizado, a montarlo y a dar una solución real, empatizando. Entonces van a hacer entrevistas con la comunidad, hacen, digamos, en la investigación, pues hacen sus encuestas, empiezan a mirar la problemática real, consulta, les enseñamos a investigar. Cuando nosotros le decimos vaya a investigar, no es que vaya y mire,
sino que nosotros hacemos una curación de contenidos. Entonces también nos tuvimos que capacitar en curación de contenidos. ¿Para qué? Para facilitarles a ellos toda esa, pues toda la problemática que ya sabemos como profesionales que hay en las redes. Entonces es un mundo de cosas que le han permitido ir mejorando esas habilidades. Y sobre todo nos enfocamos en el pensamiento científico. Yo trabajo dos habilidades, que es la observación y el procesamiento de información. Me parece que esas han sido las más fundamentales y que nos han dado éxito en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, siempre fortalecer basado en las aplicaciones. Y pues digamos que esa es como la experiencia ya aplicada que les puedo yo transmitir. Gracias, profe. Yo quisiera recoger algo que decía el profe Wilson, que me parece muy interesante y lo conecto con lo que nos planteaba Sandro también, y es como nosotros como maestras y maestros nos volcamos también a mirar a nuestros estudiantes como estos que nos pueden justamente llevar, porque ellos son unos nativos en esto, ¿no? Nacen con el chip, un sobrino tuvimos la experiencia, le pusimos una revista muy chiquito, 2 añitos, y él empezó a hacerle zoom a las fotos de la revista porque ya su manera de interactuar con la interfaz, digamos, de la imagen es distinta. Entonces, ¿cómo el maestro puede pensarse de la mano de sus estudiantes justamente cada vez más situaciones de aprendizaje online, ¿no? Y cómo además el maestro o la maestra aprende de estos chicos y estas chicas para descentrarse y repensar las situaciones didácticas y pedagógicas. Un poco pensaba yo en la didáctica francesa, como en la tríada didáctica, cómo se desestructura con la entrada de estas tecnologías, porque digamos que ahí empieza uno, ya no es el conocimiento, el maestro y el estudiante, sino las mediaciones empiezan a ser centrales. Y lo decía Sandro también, como independientemente del área del conocimiento que tengamos, o de la formación de base que las maestras y maestros tengamos, como estamos retados a movernos en diferentes registros semióticos de representación, ¿cierto? Porque, pues ya lo decía Duala, más registros semióticos, mayores comprensiones sobre los fenómenos, los objetos y demás, pero si los maestros no nos retamos nosotros mismos a manipular diferentes registros semióticos, diferentes además dispositivos, pues justamente no vamos a lograr cambiar la estructura de la manera en la que nos relacionamos con las y los jóvenes. Ese era como un comentario que quería hacer ahí, una conexión con lo que decía el profe Wilson. Pero además celebrando un poco también, cuando yo los escucho, digo, en el IDEB estamos recorriendo unos caminos bien interesantes. Nuestras investigaciones justamente de maneras un poco, digamos, si uno las conecta, están mirando todo esto desde diferentes lugares. Entonces, como decía Sandro, nos pensamos trabajar por campos de pensamiento. Entonces, estamos mirando con una investigación el tema del currículo, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo profes como Wilson, como Jimena? ¿Cómo se están pensando el currículo? ¿Qué es ese currículo que está circulando en las aulas? Pero también tenemos una investigación sobre lenguajes y mediaciones en el siglo XXI. Pero también tenemos una sobre cómo están participando los jóvenes, cuáles son esas nuevas ciudadanías y eso cómo transforma las relaciones de la escuela, cómo transforma la interacción maestro-estudiante, escuela-familia, familia-escuela, barrio y comunidad. Entonces me parece muy interesante porque creo que vamos por un camino afortunado si logramos hacer las conexiones que necesitamos y trabajar en red, digamos, romper la bidireccionalidad y como desconcentrar la red para pensar la escuela y el accionar el día a día de la relación pedagógica. De hecho, diría que esos encuentros que vamos haciendo en el IDEP son desde las voces de los maestros, de sus experiencias, en territorio. Obviamente hay un universo de tensiones ahí porque estamos haciendo lecturas diversas, ¿no? Y en este nuevo universo de exploraciones es como cuando llegan los conquistadores y entonces ven muchas cosas, no ven humanos, ven otras cosas. Así que nosotros tenemos un universo múltiple muy abierto, unos, y yo no diría que más adelante que otros, sino haciendo otros recorridos en ciertos órdenes geopolíticos, haciendo unas exploraciones, unas tensiones, unas propuestas, en otros haciéndolo de otra forma. Pero aquí sin duda alguna es un nuevo campo de batalla tecnológica, cultural, simbólica, el que se avecina, con todo lo bueno y lo malo que tienen las batallas culturales. Y quiero arrancar la última pregunta citando a Natalia cuando se refiere a
al Papa con su chaqueta de Balenciaga. Nuestra audiencia, el Papa aparece en una fotografía súper realista con una chaqueta en blanco. Ya la vimos, ya la vimos. Ya La la veo proyectamos hace perfecta, un ¿no? momentico en la transmisión, sí, sí, sí. Entonces, Justamente. uno dice, ahí había unos productores de noticias falsas que a nosotros los usuarios, cualquier usuario corriente, la mayor parte, el 99.9 de las cosas, dice la investigación cognitiva, los humanos no tenemos posibilidad de verificarlas. O sea, somos una sociedad de vínculos de confianza. Yo voy al médico y entonces confío en que él sabe lo que sabe. De hecho, hay médicos que se han suplantado a otros y uno va y se cura. Lo peor es que se cura. Entonces, solo imaginemos la cadena de este universo. Muchos hablan de la infoxicación desde hace tiempo, en donde un productor de noticias falsas, con ayuda de inteligencia artificial muy creíble, divulga noticia falsa para alguien que a su vez la toma y la divulga, y yo no tengo tiempo de verificarlo. Entonces, es una complejidad social muy grande. Otra cosa que mencionaste muy interesante que tiene que ver con esa última pregunta sobre las implicaciones éticas, es con, tú citabas, Sandro, a Edutecnia, ¿no? En Edutecnia había yo me quedé casi 15 minutos, un expositor hablando de las IA checker, cómo detectar lo que había sido una inteligencia artificial. Obviamente un buen prompt engineer le va a decir, por favor, hazme con la instrucción, y al final le dice que sea capaz de no ser descubierto por IA checker. Y habrá otro que le sabe el truco, cómo saltarse la IA checker. Entonces es cada vez más complejo, ¿no? En este mundo de nuevas narrativas, de nuevas tensiones, de este nuevo personaje. Tú le decías él y otro le dice ella, citando la película desde 2012, 13 más o menos, de Her, la audiencia que la vez se llama Her, la película recomendada. 2013 no imaginábamos que esta cosa, 10 años después, íbamos a tener los niveles de inteligencia artificial accesible como la que tenemos en Cloud, en ChatGPT, en BART, etcétera. Entonces, este es el universo, ¿qué hacemos? Esta es la pregunta por las implicaciones éticas. Voy a empezar acá por Jimena, nuestra última ronda de preguntas. ¿Qué implicaciones éticas en este nuevo universo de la inteligencia artificial en la escuela tú estás avisorando? Pues lo hemos mencionado bastante en este diálogo. También he advertido acerca de esos pues, riesgos que se tienen al manejar estas inteligencias artificiales. Pienso que en esa medida se debe formar desde la escuela y también pues las universidades esas reflexiones, a partir de esas reflexiones éticas para lograr saber discernir, ¿no? Qué es realmente lo cierto y pues que podría ser algo creado por inteligencia artificial. El aprendizaje también de manejar herramientas como, pues tú ya hablabas de algunas, y GPT también es una de ellas, y hay otras tantas en donde uno podría hacer como ese barrido para conocer, o sea, darse un poco el tiempo para saber si realmente la información que nos llega es real o no, o es producida por una inteligencia artificial. Creo que es importante eh, pues saber manejar ese tipo de herramientas de conocimiento para no caer de pronto en situaciones que no solamente pues van a malinformarnos, sino también puede utilizarse esa inteligencia artificial para otro tipo de dinámicas, por ejemplo, desde la misma institución educativa, ¿sí? De jóvenes donde el ciberbullying también es un tema que actualmente lo estamos trabajando porque pues se utilizan herramientas como esas, ya se han utilizado redes sociales y pues ahora los jóvenes también hacen uso de este tipo de tecnologías para aprovecharse de otros. Entonces, en esa medida sí es fundamental generar esas reflexiones éticas desde la escuela, desde la casa, desde la familia. Es necesario, ¿no? Entonces, que haya un diálogo pues entre toda la comunidad educativa y la sociedad para poder apuntarle a lo que ya hemos hablado acerca de esas habilidades socioemocionales. Gracias. Yo tomo esa invitación a la reflexión sobre lo ético, pero puesto más allá del análisis de lo moral. Mucha de nuestras humanidades y ciencias de las últimas
décadas nos han llevado a atraparnos en análisis de lo moral, es decir, qué es lo que tiene efectos negativos y qué es lo que tiene efectos positivos. Esa dualidad es terriblemente problemática. Entonces, la pregunta yo la tomo en el sentido de si hay un dilema ético es porque primero hay un dilema político, ¿sí? Y entonces el primer dilema político que la escuela y los maestros deben poner sobre la mesa, lo decía antes, es que ya veníamos con una crisis de la educación estandarizada y esto la estalla en 1.000.000 de pedazos. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente incorporamos esta cosa como una herramienta más y seguimos jugando a esta esquizofrenia de todas las implicaciones que esto tiene, como lo decían, en impersonalización, individualización, etcétera, etcétera, en desarrollo socioemocional. Y por otro lado, seguimos con el único cauce unidimensional de educación estandarizada que está reventada. Entonces, eso es un problema político de fondo en todas las sociedades. Nadie lo tiene resuelto para comenzar. Pero eso tiene efectos concretos sobre familias y sociedades enteras. Es que miren cuántos de los estudiantes que están hoy en la transición del colegio a nuestras universidades públicas o privadas, y sobre todo en transición de de las universidades a su mundo del trabajo, de lo que están haciendo hoy, no los va a habilitar para casi nada, porque es que tampoco estamos trabajando la dimensión socioemocional, por ejemplo, en el tema de formación. Suponer que un muchacho en una universidad acaba de formar es un cuentazo, sobre todo en estas generaciones donde los nuevos 30 los nuevos 20 son los 30. Esta generación necesita llegar a los 30 para comportarse como mi generación se comportaba a los 20. Entonces, el primero es el dilema político, social que debemos asumir, y es seguimos jugando esquizofrénicamente a una educación estandarizada que no conduce a nada, no conduce a nada. Y al tiempo tenemos el dilema de jóvenes, jovencitas y familias enteras que su mundo está cambiando completamente. Entonces, esa es una dimensión. La segunda es que evidentemente ya lo dijeron ustedes en varias ocasiones, ustedes que tienen el profesor Wilson, la profesora Jimena y todos ustedes que hacen esta labor que es absolutamente increíble. La labor del maestro tiene razón de ser en tanto es tal vez el espacio de interacción en la escuela es el espacio de interacción más libre que nos inventamos así. No siempre permitamos ese espacio para la libertad, pero es el espacio más libre que tenemos disponible para permitir crecer, jugar, crear. Entonces, el valor social y político de la escuela es absolutamente fundamental. La pregunta es, ¿la escuela dedicada solamente a la producción en serie de estándares permite ese espacio de la libertad? Y luego está la dimensión, por supuesto, de qué tipo de subjetividades se están construyendo en estos nuevos escenarios. Entre otras porque, por ejemplo, le estamos pidiendo a los chicos y a las chicas 3 cosas que con el asunto de aprender a aprender, ojalá fuera con el tener la actitud permanente de buscar, explorar y crear. No, el aprender a aprender es porque lo estamos obligando a desaprender permanentemente, a abandonarse permanentemente porque tienen que cambiar una y otra vez de campo ocupacional. Se calcula que los chicos que hoy se están graduando van a tener que cambiar 5 a 10 veces de oficio. Y ese tipo de subjetividad no está creada. A ninguno de nosotros nos formaron así. Y a ellos no lo estamos formando para semejante. ¿Por qué la angustia de ellos frente al futuro? Porque acabamos con la posibilidad de imaginarse un futuro o de al menos unas trayectorias que lo puedan recorrer. La ausencia de futuro es la desaparición de la esperanza. Y lo sabemos todos que la desesperanza aprendida es uno de los problemas más complejos en el desarrollo de cualquier persona. Entonces, cierro con el punto de partida. Sí, solo sí. Entendemos que estamos frente a un cambio de era, no simplemente a una actualización tecnológica. Estamos frente a un cambio de era. Y creo, yo no soy optimista, sino un pesimista medianamente bien informado. Yo creo que estamos como si estuviéramos en 1920. O sea, que tienen los retos que tenía esa generación por delante, pero la emoción de lo que se puede crear. El asunto está, nos atrevemos, ¿qué hacemos? Como decía Derrida, ¿qué hacemos frente a la experiencia abismal?
Llegamos al abismo y decimos, no, 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 esto está terrible y me vuelvo hacia atrás a coger mi lugar más seguro, que nadie me mueve, o el de las esperanzas de esto ya se acabó, yo me voto porque aquí no hay nada que hacer, o, como decía Derrida, recorremos el abismo, relenguamos, reexperienciamos, recreamos, y en un momento determinado uno se da cuenta que está en otro lugar y que ya no es tan terrible. Entonces ahí está, para crear. Natalia. Ahí solo queda hacer como Obama cuando tiró el micrófono. ¿Verdad? Son muchas las preocupaciones éticas. Yo voy a hablar de una. Claro, ya la profe lo mencionaba con respecto a la confidencialidad de los datos, por ejemplo, o al tema a cómo podemos acrecentar la brecha de accesibilidad. Son muchas, pero voy a hablar de los sesgos algorítmicos, que finalmente no podemos escapar de esa realidad. ¿Qué pasó? La humanidad le heredó a la inteligencia artificial, a lo que llamamos inteligencia artificial, los mismos sesgos que tenemos de orden clasista, racista, sexista y todos los demás. Entonces, así como un padre hereda a sus hijos sus propias ideas y cosmovisiones, eso hicimos nosotros con todo lo que dejamos en Internet, que es como el basurero de la humanidad. Claro, hay un montón de cosas buenas allí, hay otras horribles, y lo que hace la inteligencia artificial es agarrar esa información. Entonces, tiene esos sesgos. A la pregunta de si la inteligencia artificial es racista, sí lo es sexista, sí lo es. ¿Por qué lo es? Porque la humanidad lo es, solamente por esa razón. Una segunda reflexión, la ética es humana. La ética no es una cuestión de las máquinas. Entonces ahí volvemos a las mediaciones y a cómo es nuestra responsabilidad ética eh, aceptar que esos sesgos existen, algorítmicamente hablando ya existen, y entonces cómo aparece la reflexión crítica para cuestionar e increpar los resultados que arroja la inteligencia artificial, porque va a traerlos ya con el sesgo. Ahora, que en la medida en la que mis instrucciones sean mejores, de pronto el sesgo disminuye también, pero lo que estamos viendo en varios experimentos sociales que la gente se anima a hacer y a compartir por TikTok, por ejemplo, es algo como un usuario que probó 100 resultados distintos con una IA generativa, poniendo solamente las palabras persona autista. Y aparecen de los 100 resultados, 94 son hombres blancos con un aspecto que tienen cabello rubio, ojos azules o cabello rojizo, muy occidentales todos sus rasgos, no había ninguna diversidad ni de género ni de raza, no había niños pequeños, eran unos jóvenes entre los 20 y los 30, no habían mujeres. Entonces, bueno, esto solo nos da cuenta de, es capacitista también, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, ¿qué hace? Perpetúa unas ideas que tenemos sobre unas comunidades y eso refuerza el estereotipo. Finalmente, esta suerte de mente social colectiva que tenemos y que nos atraviesa porque seamos o no conscientes de ella, tenemos ideas y nuestro comportamiento está, digamos, infundado por esas ideas colectivas que compartimos, pues es nuestra responsabilidad hacernos las preguntas incómodas sobre esos sesgos que ya tiene la IA y sobre los resultados que arroja y cómo esos resultados van, si no hacemos nada al respecto y si no hay una intervención intencionada, van a seguir reforzando estos estereotipos que al final terminan en unos discursos de odio y en unos comportamientos violentos. Entonces, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son, digamos, nuestros sujetos de estudio, digamos, si los mediadores no estamos conscientes de cómo estas herramientas están replicando esos comportamientos violentos que son muy humanos y separatistas, pues entonces no vamos a poder hacer esa reflexión, invitarlos a pensar en eso y hacerse esas preguntas y a que les haga ruido que no salió ni un niño, ni una mujer, ni una persona asiática, ni una persona negra. Si yo tengo el sesgo de confirmación, pues yo lo que voy a hacer es buscar que la IA me lo confirme. Y si no soy consciente de esto, pues ni siquiera me voy a molestar con los resultados homogéneos que me arroja. No voy a notar la falta de diversidad, de heterogeneidad. Entonces, creo que me concentraría en esa de los sesgos, que me parece muy importante porque requiere de toda la inteligencia humana que está, como dijiste antes, incorporada, porque está claro y que además pasa por un montón de dimensiones distintas que
pueden y deben ser más sensibles a ese tipo de problemas. Para cerrar esta ronda de preguntas final, al profesor Wilson. Bueno, a ver, yo tengo varios aspectos que aportar acá. Primero, yo creo que en la academia no tendríamos que preocuparnos mucho por la parte ética, sino por la regulación. Pues realmente, yo digo que la amenaza es externa. La gente que está en la academia, la gente que está en el colegio, simplemente yo a veces pongo un ejemplo. Alguien que estudia enfermería le dice, usted no puede operar, hay una norma, hay una regla y se regula y ya. Y la persona pues ya sabe que no lo puede hacer. Desde la escuela lo podemos contener. El problema es que ya lo están haciendo afuera. Entonces yo, cuando empecé con esto de, por ejemplo, GPT, para los que no conocen GPT, fue el experimento de las grandes Big Tech, donde todas aportaron y simplemente lo lanzaron, pero eso ya lleva muchos años, porque ya venía con los transformers y con otros tipos de modelos. Cuando se lanzó, dijimos, vamos a hacer un experimento. ¿Por qué? Porque es una startup. ¿Qué pasa si la regulación norteamericana, que es una de las más poderosas, muy regulatoria, le pone problema? Pues vamos a irla acomodando. Ellos lanzaron GPT, pero esa es la punta del iceberg. Realmente debajo de eso hay mucho, ¿no? Estamos hablando solo de la inteligencia artificial narrow. Pero cuando se lanzó allá, ellos detrás de las grandes compañías no podían arriesgarse porque pues el capital de ellos es mucho más amplio. Digamos, los clientes que tienen corporativos tampoco van a saltar la información. O sea que esto es un experimento. Mire, esto se llama la 6D, para que si ustedes los quieren investigar. Entonces, en esa parte de la 6D de la aplicación, viene una parte de que es la digitalización. Estamos digitalizando toda la economía, ¿no? Ya lo vimos con lo de codas de la cámara y muchos ejemplos que ya han dado donde ya se fue digitalizando los negocios. La calculadora ya está en el celular, la cámara está en el celular. Después viene un periodo de excepción, en ese periodo estamos aquí. Lo que sí tienen que entender y tener claro es que la inteligencia artificial es diferente a cualquier TIC. Y el problema de las inteligencias artificiales es que son exponenciales. O sea, cuando salió la primera, que fue la 3.0, a la semana ya había salido la 3.5. Hicimos la comparación en un paper que sacaron allá, yo miré, en diferentes pruebas de matemática y química y física, ¿cuánto había superado? Unas pasaron del 10 al 90 en una semana. Después vino ya la 4.0, ahorita ya están lanzando la última generación y en todas ya superaron casi el 90%. Entonces, lo que no comprendemos, nosotros vamos aprendiendo lineal, no. Aquí las correcciones, por ejemplo, como decía la profesora sexista, ya la están corrigiendo. Mire, a nivel de algoritmos, uno llega y le arregla el código y puede generar en data, en procesamiento de data, toda una corrección rápida en segundos. Además, si uno le aplica todo lo de modelo de gemelo digital, no solo esa, sino todas las ideas están interrelacionadas y se van a arreglar muy pronto. Sí, todo eso son errores que se están haciendo. Ahora, para que tengan en cuenta que la GPT no es que coja la información allá, ellos han curado y etiquetado la información. Por ejemplo, en India cogieron millones de personas y les pagaron para etiquetar la información. Entonces, cuando yo les digo, es que ella copia y pega de allá, no. En el caso, por ejemplo, de las radiografías en la salud, ¿sí? Cáncer de pulmón, le preguntaron en diferentes países a los mejores, digamos, oncólogos y especialistas de pulmón, ¿sí? ¿Cuáles eran las posibilidades de ciertas radiografías mundiales? Cogieron los archivos, digamos, la data que tienen ellos de todos los hospitales y de los papers, y la inteligencia artificial hizo el procesamiento y lo probó. Ya superó al 99%, los especialistas están más o menos entre el 94% en digamos, en la aceptación de una enfermedad. Entonces, no es tan cierto que cojan la información y ya la coloquen allá sin cita, porque, por ejemplo, ya vemos BIN y BINEDGE, que es más especializado, que le genera las citas y le dice dónde sacó la información. Hay otras que ya conectan a la red tradicional y pueden mezclar todo lo que hay. Pero, pues, en este momento nosotros tenemos digamos, como un espacio, un ecosistema en la parte de inteligencia artificial de todos los proyectos, donde ya hay 3000. Y cuando lideraron las APIs, nosotros podemos personalizar eso. Entonces, sí hay que ir un poquito más a fondo de eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando salió la 3.5? Hay gente que generó un libro, lo puso en 3 días en Amazon, cogió y le dijo, actúe como tal escritor, actúe con tal línea, y se lo hizo. Lo publicaron y fue el más vendido. Entonces, aquí hay algo que hay que mirar. La creación de esos contenidos
no está claro si es de alguien o no es de alguien, porque por ejemplo yo cuando voy a crear un proyecto, yo tengo que leerme 25 referencias. Entonces eso es lo que hace el GPT, realmente hace la parametrización, hace la tokenización, toma la data, nunca la vuelve a hacer igual, pero no hay un rastreo cuando vamos a fondo de cómo funciona realmente el modelo en modelos, la inteligencia artificial de modelos. Aquí hay un gran reto, cambiamos o cambiamos, porque eso no hay cómo hacerle seguimiento. La ética, yo diría que siempre va a haber gente mala, ya va por encima de nosotros, como cuando crearon el cuchillo. El cuchillo es una herramienta que sirve para cortar la carne, para cocinar, pero hay gente que lo utiliza para mal y no está en la escuela. ¿Sí? En la escuela lo podemos corregir con regulación, pero sí, el problema es que yo siempre lo digo en varios seminarios y ya se está dando, que los que están atracando, secuestrando, extorsionando, ya saben inteligencia artificial. Y nuestros estudiantes de universidad ni siquiera están manejando apenas los PRON. Entonces yo digo que ahí hay un desfasamiento entre lo que realmente queremos hacer. Éticamente, sí, podemos trabajar muchas cosas del mal uso. Puede que algunos estudiantes lo utilicen mal. Pero esa parte sí ya se ha discutido y lo han hecho con regulación directamente. Entonces, yo creo que hay que avanzar paralelamente. No podemos quedarnos en la discusión de la ética porque eso es lo que está haciendo muchos países, inclusive cuando empezó esto de inteligencia artificial, la prohibieron. Y yo les decía, bueno, ustedes la pueden prohibir, pero ¿qué va a hacer la competencia con los otros chicos, por ejemplo, en otro colegio que no, como nosotros, que no la estamos prohibiendo, sino la estamos usando a fondo? Pues van a quedar en desventaja a sus estudiantes. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es seguirle trabajando la ética. Siempre los docentes la hemos empezado a trabajar hasta donde está en nuestro alcance, pero esto es una cosa de familia, es una cosa de sociedad, ¿sí? Vamos a hacer nuestra mejor labor para que el uso de estas herramientas desde la escuela sea lo más éticamente posible. Necesitamos una regulación, pero ustedes saben que las regulaciones y las normas van más lento de lo que va la tecnología. Entonces, de aquí a que salga la regulación, pues ya habrán pasado muchos problemas, pero pues hay que discutirlo, pero también no quedarnos en la discusión, sino también aplicar. Con Jimena, Sandra, muchas gracias por esta conversación. Nos dejaron así súper motivadas, les traíamos unas preguntas, nos dejaron muchas preguntas ahí abiertas para la reflexión. Sin duda alguna estamos siempre entre el explorar, el usar, el comprender y uno no sabe por dónde comenzar. O a veces es como un circuito, ¿no? O una espiral de retroalimentación. Muchas gracias a la audiencia que nos acompaña en esta parte del programa. Entonces vamos a pasar a nuestra última sección de preguntas del público. Gracias, José. Creo que el tiempo no nos da para tener muchas preguntas de público, sino vamos a tener la sección del sí o no, que lo hemos tenido en varios lanzamientos del magazine Habla Urbana. Pero creo que para cerrar el panel, traer una frase de un libro que a mí me gusta mucho y que creo que todo el tiempo desde que empezamos a hablar de inteligencia artificial, hace unos mesecitos me he vuelto sobre él y le estaba buscando aquí una frasecita que me gusta mucho, que se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es de comienzos del siglo XX y que tiene que ver con sobre todo con eso que hemos dicho de cómo interactuar con las inteligencias artificiales. Entonces, la frase dice, no basta con que las frases sean buenas, sino lo que hagas con ellas también es importante. Entonces, un poco haciendo la analogía como no basta con que la tecnología sea buena, sino lo que hagas con ellas es bien importante. Entonces, rápidamente una ronda de pregunta de sí o no para cerrar este espacio de conversación. Toca ahí tener a la mano, si quieres, Jimena, para rotarnos el micrófono rápidamente. ¿Has utilizado la inteligencia artificial para hacer o apoyar tu trabajo en el aula? Sí, Sandro, Sí, sí, perfecto. El profe Wilson que está en su colegio, Sí, sí, ¿será que sí? sí, 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 sí. Perfecto, profe Wilson. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial va a aumentar la brecha en la educación y en los colegios de la ciudad? Profe Wilson, empezamos por usted y luego nos devolvemos. Yo creo que sí, como tú. sí, sí. sí. Perfecto. Última pregunta.
todos los maestros y maestras deben aprender a utilizar inteligencia artificial, profe Jimena, Sí, Sandro, Sí, sí. profe Wilson. Sí, obligatorio. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias, al profe José también por moderar este espacio, a quienes nos siguieron y estuvieron permanentemente conectados a esta transmisión de Facebook Live del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Muchas gracias. En el chat encuentro también el enlace para que vayan ahora a leer los artículos en profundidad, lo que nos plantean estas maestras, maestros e invitados que están ahí planteando sus reflexiones sobre lo ético, sobre las aplicaciones, sobre los riesgos, sobre las posibilidades y las potencialidades. Y recuerdan, antes de que Sí. entráramos en cámara, les hice una propuesta para los que estuvieron conectados, que van a leer los artículos, y si surgen y circulan preguntas con ustedes, ajá, para que hagamos, ustedes dirán cuándo, un foro Renata con los participantes para discutir esas buenísimo. inquietudes que surjan de la lectura de la revista y de las conversaciones que surgieron. Perfecto. Ustedes nos dicen cuándo. Perfecto, entonces vamos a ir haciendo el ejercicio de la conversación. Digamos que las redes nos permiten eso, entonces a medida que ustedes vayan encontrando las publicaciones en los espacios de comentarios de nuestras redes sociales, en Twitter, bueno, en X, en Instagram, en Facebook, poder ir teniendo como esas pistas para que nos pensemos en ese foro Renata, para que ampliemos y sigamos teniendo estas conversaciones de valor sobre cómo las inteligencias artificiales están llegando y transformando la escuela bogotana, colombiana y mundial. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un feliz resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego.